Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Espacio Abierto. Vamos a hablar de 10 entidades de la zona centro que decidieron unirse todas para luchar contra uno de los planes de urbanismo que, bueno, tienen sus pequeñas discrepancias y por eso esta tarde, entre estas medidas del plan de urbanismo, se contempla la idea de suprimir el parking de la Plaza de Armas, entre otras. Un motivo que ha hecho aún más pues, que estas entidades decidan unirse y luchar o pedir que por lo menos que se les escuche. Y para hablar de esto nos acompaña esta tarde Cristóbal García Nores, portavoz del conjunto de estas entidades que quieren que se les escuche en este plan. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Cristóbal, lo primero, cuéntanos, ¿quiénes son esas entidades que están a favor de que por lo menos se les escuche y que se les tenga en cuenta en cuanto a su opinión en este plan de urbanismo? Sí, bueno, son las entidades, las asociaciones que el pasado miércoles convocamos una asamblea abierta en el Ateneo Ferrolán, una asamblea que estaba, pues, donde podía asistir cualquier vecino, cualquier empresario, cualquier hostelero, cualquier comerciante, ¿no? Eran esas asociaciones, que eran asociaciones de vecinos, que teníamos 4 asociaciones de vecinos, 2 de la zona centro, la asociación de vecinos de Caranza, de Ferrolbello, teníamos asociaciones de vendedores del mercado central, APAs de colegios, representantes de la asociación de taxistas, estaba COFER, la Confederación de Empresarios, estaba la asociación de hostelería. Bueno, yo creo que había una representación de amas de casa, una representación muy amplia del barrio, ¿no? Yo creo que ya que no es, digamos, un grupo que está protestando o hablando por hablar, ¿no? Yo creo que es una representación muy significativa de la sociedad, ¿no? Yo creo que allí hay gente que no hay ideologías políticas, que hay gente me imagino que de cualquier partido, que habrá gente con diferentes ideas, pero sí que tenemos una idea en común, que allí quedó reflejada en la asamblea, una idea en común que es decir así las cosas no. ¿En qué quedó claro esta asamblea? ¿Cuál es ese objetivo que ha hecho que se hayan unido todas estas asociaciones? Bueno, yo creo que lo que no está gustando, lo que a la gente, y simplemente hay que tener un poco un oído en la calle, escuchar lo que habla, lo que dice la gente, los ciudadanos, que al final yo creo que la ciudad es de ellos, ¿no? La ciudad es de los ciudadanos y nadie nos puede imponer nada, ¿no? Creo que la voz de los ciudadanos es la voz más importante que existe en la ciudad, ¿no? Lo que quedó claro es que hay un malestar un poco por la imposición, por la improvisación, por la manera de hacer las cosas deprisa y corriendo, sin ningún tipo de consenso, que nosotros como asociaciones nos estemos enterando de los proyectos única y exclusivamente por los medios de comunicación, ¿no? Parece que es un partido de ping-pong de medio en medio, escuchándonos lo que decimos nosotros o lo que dice. No hay diálogo con el Concello. A nosotros cada vez que intentamos se nos ha impuesto las cosas y se nos dice, pues un poco lo que está pasando ahora con el tema de la Plaza de Armas, ¿no? Se presentan unos proyectos y desde el Concello invitan a los ciudadanos a que participen, se les da, nos ponemos la camiseta de participación ciudadana y animamos, ustedes vengan, participen, pero no se va a tener en cuenta su opinión, ¿no? Ustedes pueden votar, pero su opinión no se va a tener en cuenta porque ya hay quien decida y ya está más o menos decidido por lo que se va a hacer, ¿no? Ya imponen que el aparcamiento en la plaza de Armas, ¿no? Una cosa que nosotros quedó clarísimo el otro día, que estamos todo el mundo absolutamente en contra, porque es un sinsentido. Es un sinsentido. Si queremos quitar los coches de la superficie, yo creo que hay 2 opciones solamente, ¿no? Una, hacer la opción lógica que se utilizó en todas las ciudades, que es meterlos debajo, hacer parking subterráneos, resolver el tema del aparcamiento para los vecinos, para los visitantes. Hay esa opción y la otra opción es echarlos del barrio, ¿no? Aquí parece que se apuesta por echarlos, se nos habla de aparcamientos disuasorios en la Malata, bueno, unas cosas que no tienen mucho sentido porque un vecino que reside aquí, un barrio que está poblado pues bueno, por gente mayor, no tiene sentido que los mandemos a aparcar a otro sitio, no, lejos del barrio. Yo creo que el parking, como venía reflejado en todos los planes que se hicieron y que estaban más o menos consensuados, ¿no? Todos los planes de accesibilidad, ¿no? En todos hablaban de un parking con 300 o 400 plazas en la Plaza de Armas, ¿no? De esas 300 o 400, una planta estaría reservada única y exclusivamente para residentes. Y yo creo que esta es la manera, ¿no? Primero pongamos las bases, pongamos los cimientos y luego ya haremos, ¿no? Nosotros estamos
absolutamente a favor de que hay que reformar la Plaza de Armas, de que hay que hacer una plaza bonita, pero eso no quiere decir que no lleve un parking debajo, ¿no? Un parking debajo aliviaría muchísimo el barrio, quitaríamos los coches de la superficie y resolveríamos el gran problema de los residentes. ¿Pero creen que aunque tenga que seguir ese parking, debería de tener otro parking, otras obras y volverlo a hacer, porque parece que el parking tal vez esté un poco deteriorado? Sí, absolutamente, ¿no? Absolutamente deteriorado. Hay que tener en cuenta que fue el primer parking subterráneo que se construyó en Galicia, ¿no? Un parking que tiene una edad que yo creo que ya le llegó la hora de reformarlo. Pero en todos los planes que había del Aula de Ecología Urbana de Barcelona hablaban de esto, ¿no? Hablaban de hacer un parking nuevo, de excavar más, hacer un parking, eso. La discusión era 350, 400 plazas, bueno, la discusión yo creo que no la hay, ¿no? Serán problemas técnicos, lo que digan los técnicos, ¿no? A partir del parking abajo, pues hacer la plaza más bonita del mundo arriba, que podemos hacer una plaza... Teniendo el parking se puede hacer una plaza igual de bonita arriba o más bonita, ¿no? Podemos hacerla más bonita porque quitaríamos presión a la ciudad, ¿no? de coches, ¿no? Y entonces, pues eso es una medida irrenunciable para nosotros, ¿no? Irrenunciable porque no tiene sentido que cada día vive menos gente en el barrio porque se la ha ido echando. Cuando hablan, Ferrol perdió 20.000 habitantes y a continuación dicen, Narón ganó 20.000 habitantes. Nosotros siempre pensamos que seguramente vinieron de Cuenca o vinieron de Toledo, ¿no? Nadie se da cuenta de que los han echado de Ferrol, ¿no? Los han echado con unas medidas de cara a la rehabilitación, que es cuando se meten a decirte cómo tiene que ser tu casa por dentro, cuando no te permiten hacer aparcamientos, cuando no te permiten poner ascensores. Eso no ayuda. Nosotros estamos a favor absolutamente de la rehabilitación. Creemos que tenemos un barrio que hay que rehabilitar, que tiene tenemos el barrio de Ferrol Bello, tenemos la Madalena, tenemos el Canido, donde hay muchísimo que rehabilitar, ¿no? Y hay que hacerlo bien. Pero también es cierto que hay que adaptarse al siglo XXI. Tenemos que hacer viviendas del siglo XXI, donde las fachadas queden como están o como eran originalmente, que sean unas fachadas atractivas, pero dentro de las viviendas pues hay que tener un mínimo de comodidades, ¿no? Yo creo que nadie quiere vivir eso, pues como vivían en el siglo XIX o en el siglo XVIII cuando se fundó el barrio de la Magdalena. Un gobierno que se caracteriza por la participación de la ciudadanía, el poderle comentar los problemas. De hecho, pues hay una concejalía que se dedica a eso, en la participación ciudadana, de reunirse con la gente. ¿El propio concello, el alcalde o algún concejal se ha puesto en contacto con vuestra entidad o con diferentes entidades para hablar de este tema y de lo que se opina de él? A ver, nosotros hace muchísimo tiempo que no tenemos contacto ninguno con el Concello, ¿no? Hace muchísimo tiempo. Sí que es cierto que después de la Asamblea se ha solicitado una reunión tanto con el alcalde como con la señora concejala de Urbanismo, una reunión de todas las asociaciones que convocamos esa asamblea, una reunión para que nos escuche, una reunión para presentar ideas, una reunión, pues yo creo que para intentar cambiar, pues ciertos, parece que hay un empecinamiento, ¿no? en que las cosas tienen que ser, no, hay otras maneras de hacer las cosas, ¿no? Nosotros no estamos en contra de la peatonalización, estamos en contra de las maneras de hacerla, ¿no? Nosotros creemos que la peatonalización es el final de un proyecto y que habrá que hacerla pues cuando toque. Yo creo que primero hay muchas cosas que hacer, hay que solucionar el tema del aparcamiento, hay que regular el aparcamiento en superficie, hay que llenar de vida el barrio, hay que venga gente a vivir a las casas que están abandonadas o están vacías o deshabitadas en un porcentaje elevadísimo, hay que seguir luchando para que vengan más emprendedores a establecerse en el barrio. Hay que arreglar las calles, que todos vemos en qué estado de abandono están en este momento, ¿no? Yo creo que esas son las prioridades, ¿no? Lo que no tiene mucho sentido es imponer, decir, después de Semana Santa se va a hacer el barrio entero. Eso no es hacer peatonal, eso es cerrar el barrio, porque con un presupuesto que manejan, que es absolutamente ridículo, no se puede. Peatonalizar es arreglar las calles, es cambiar pavimentos, es poner las calles atractivas para el peatón, y peatonalizar es traer peatones, ¿no? Nosotros siempre decimos que el problema de Ferrol no es que falten calles peatonales en este momento, es que faltan peatones. Entonces, trabajemos juntos para atraer más peatones, ¿no? El otro día en la Asamblea leíamos un artículo de una experta en patrimonio, una persona, ¿no? Y el artículo que está firmado por ella decía que Ferrol, que no se puede justificar que Ferrol es un casco histórico, justificar en histórico para hacerlo peatonal, explicaba esta señora en el artículo que no tiene mucho sentido, ¿no? Ferrol no es un casco histórico medieval, ¿no? Es un casco histórico que se empezó en el siglo XVIII y se remató o se terminó en el siglo XIX, donde el concepto
inicial era ya con aceras, ¿no? Menos la calle Real, ya los planos muestran las aceras que había, tal, ya estaba previsto para que hubiese circulación, para que hubiese un tráfico tal. Bueno, esa persona dice también que en Ferrol en estos momentos, con la calle Real, con la calle Dolores, con la calle Galiano, que es más que suficiente y que hay que trabajar en habitar. Bueno, esa persona es Rosa Méndez, que es la actual concejala de urbanismo, y este artículo lo firmaba hace 7 o 8 años en una revista local, ¿no? Nosotros creo le damos la razón absolutamente y creemos que es así, ¿no? Ojalá que haya que hacer calles peatonales, ojalá que Ferrol esté abarrotado, que esté lleno, pero vamos a ir haciéndolo poco a poco, ¿no? Poco a poco, con consenso. ¿Qué supondría llevar a cabo la peatonalización ahora mismo para el centro de la ciudad? Bueno, nosotros no ya nos llamamos peatonalización, ¿no? Porque si lo que dicen es eso, con un presupuesto que manejaban de 300.000 euros, de los cuales 200.000 casi los iban a invertir en arreglar unos solares vacíos por aquí, por la zona de la calle del Sol hacia arriba, y queda un presupuesto, eso no es peatonalizar, ¿no? Eso es cerrar con vallas, poner vallas en las calles, eso es un cierre total y absoluto del barrio, y yo creo que eso es, si hacemos eso y suprimimos el barrio el parking de la Plaza de Armas, yo creo que es la puntilla del barrio, ¿no? Eso ya sería, vamos, para cerrar el barrio absolutamente, y que aquí, bueno, pues sería sobrevivir, sería muy, muy complicado, pero no solo para comerciantes, sino también para vecinos, ¿no? Pero repercutiría sobre todo negativamente para todos aquellos negocios que la gente se tenga que desplazar o mover, que finalmente terminarán sin ir, y tal vez cree que el hecho de que haya otros lugares, como es en el caso de Odeón, que la gente pueda ir allí hasta el coche, en la misma puerta, ir para allá, ¿puede repercutir esta opción a Nosotros vivimos a un país de libre mercado, donde tenemos que acostumbrarnos a convivir, los grandes con los pequeños, los centros urbanos con las áreas comerciales. Nosotros ahí no tenemos miedo a competir o a luchar, lo que queremos es igualdad de condiciones, ¿no? Yo creo que a nadie se le ocurriría proyectar un área comercial sin aparcamiento, ¿no? Vamos a hacer un gran área comercial, pero no vamos a hacer aparcamiento. Yo creo que no tiene sentido, nadie lo haría. Lo primero que se proyecta cuando se hace un área comercial es, vamos a hacer 2.000 plazas de aparcamiento y a partir de ahí vamos a hacer todo. Aquí parece ser al revés, ¿no? Aquí quitamos aparcamientos, parece que es intentando asfixiar al barrio, no sabemos con qué tipo de intereses, ¿no? Lo que nos diga cuando escuchamos al alcalde en los medios de comunicación diciendo, bueno, es una apuesta arriesgada, vamos a hacerlo y a ver qué pasa. Bueno, a ver qué pasa, esto no se puede hacer así las cosas, a ver qué pasa, no, tenemos que tener bien claro lo que puede pasar y lo que puede suceder, ¿no? Lo que puede pasar es irreversible, porque si nosotros nos cargamos el parking en la Plaza de Armas, es irreversible, ya no tiene vuelta atrás, ¿no? Si obligamos a cerrar negocios, tenemos la experiencia reciente de la Plaza de España, todavía hoy las calles, tanto Real como Madalena como María, cuanto más cerca de la Plaza de España, todavía hoy siguen siendo calles que siguen sufriendo el impacto tremendo que llevaron con 8 años de obras, ¿no? Son calles donde está cerrados los establecimientos, donde reside menos gente. Bueno, esto no es así, no es saber qué pasa, ¿no? Yo creo que hay que tener un proyecto muy claro, pero la propia señora ingeniera de Montes, que firma el mini proyecto que sacó el concello, la concejalía ahora, ¿no? Esto deriva de un proyecto que había inicial, como decía, del Aula de Ecología Urbana de Barcelona, un proyecto de 350 páginas, donde venía todo explicado, donde se hablaba de plazos, ¿no? Donde se hablaba, eran plazos que se alargaban más allá de 4 años, ¿no? Desde luego no 3 meses, ¿no? Nos explica todo. Bueno, este proyecto, deprisa y corriendo, se encargó un resumen, que parece que es lo que hizo esta señora, ¿no? Un resumen de 30 páginas, ¿no? Y la propia ingeniera que lo firma decía en el mes de diciembre, en una entrevista en La Voz de Galicia, decía, bueno, es un proyecto que hay que apostar, pero que no se hace en 4 años. Ella misma habla de más de 4 años. A nadie se le ocurre decir que en el mes de marzo o en abril, no sé cuándo cae Semana Santa exactamente, ¿no? Que vamos a cerrar el barrio y que ya va a ser un barrio peatonal. Eso no es peatonal. ¿Qué proponen entonces desde esta reunión de entidades, de comerciantes, de asociaciones de vecinos? ¿Cuál creen que debe ser la manera de actuar por parte del concello? Sí, bueno, primero escuchar, ¿no? Primero dialogar y no venir con posturas impuestas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos propuestas. La primera propuesta es dar una solución a los residentes, ¿no? A los residentes. Creo que hay que regular el aparcamiento en superficie, como en cualquier ciudad de España, ¿no? Somos la única ciudad de España donde usted puede dejar su coche aparcado 3 meses en la calle y no pasa nada. Aquí no. Y nosotros
proponemos, como llevamos proponiendo desde hace muchísimo tiempo, una regulación gratuita, donde en un sistema similar al sistema ahora, pero sin pagar, ¿no? Pero sí que haya que rotar los coches, mover los coches donde haya zona verde reservada única y exclusivamente para residentes, donde se regule de otra manera la carga y descarga. Bueno, esa es una propuesta que creo que es de sentido común porque la hay en todas partes, ¿no? Proponemos que se haga el parking en la Plaza de Armas con 300 o 400. Proponemos que el Concello, que es quien gestiona el parking subterráneo de la Alameda del Carbón en el Mercado Central, ¿no? Es un parking que si estuviese en manos privadas hoy estaría cerrado porque no cumple normativa ninguna, un parking que no tiene accesibilidad, un parking que unos horarios que no tiene ni máquina para pagar, vamos, una cosa que sería inviable que una empresa privada lo pudiese llevar adelante. Proponemos entonces que el Concello se ponga las pilas y ponga ese parking como tiene que ser, ¿no? Con un horario, y que en ese parking también pueda reservar plazas para residentes, ¿no? Proponemos que probablemente habría que ir pensando en hacer otro parking en Ferrol, en la zona del Parador, por allí, para ir, para poco a poco, cuando tengamos solucionado el aparcamiento, cuando tengamos ir haciendo calles, pero calles atractivas, calles, no solo poner maceta y poco a poco que se puedan ir, depende de las necesidades, pues con el tiempo cortando más calles y haciéndolas peatonales, ¿no? Pero calles peatonales para que haya peatones. Lo que no tiene sentido es cerrar por cerrar, ¿no? Y que nos digan que para entrar, que no habrá problema, que tenemos que llamar por teléfono a una centralita, que no puede llamar ustedes del móvil, porque si llama al 092 desde su móvil le sale la policía local, pero de La Coruña, que tiene que llamar a un número fijo desde el móvil. Bueno, una complicación. Yo creo que es un sinsentido, una manera de hacer las cosas sin ningún tipo de proyecto, sin ningún tipo de organización. Yo creo que hay con calma, pausadamente, con diálogo, ir poco a poco. Y ojalá, yo creo que nadie puede querer un barrio que sea bonito, que esté vivo. Yo creo que nadie lo puede desear más que los propios vecinos, que los comerciantes que trabajamos y vivimos en el barrio. Yo creo que somos los principales interesados, ¿no? Que no decimos que no, pero tampoco agachamos la oreja cuando se nos dicen que se intentan imponer cosas que creemos sinceramente que no tiene sentido. Es preocupante leer en los proyectos que manejan, ¿no? Que dicen, en todas las ciudades hubo protestas y hubo siempre de los comerciantes, los vecinos, pero no hay que tenerlas en cuenta porque más adelante eso al final te lo agradece. Bueno, yo creo que siempre hay que tener en cuenta la opinión de los vecinos, pero es duro leerlo, dices, ¿cómo? ¿Que se creen más listos que todos los demás? No, yo creo que no. Yo creo que hay que escuchar siempre a los vecinos con humildad. Y a veces hay que convencer, pero convencer no es imponer, no es decir, esto, ustedes opinen que esto ya está decidido, que nos da lo mismo, ¿no? Ellos nos hablan que de la Plaza de Armas, que hubo una participación ciudadana, ¿no? Nosotros no estamos absolutamente de acuerdo, porque nos dicen que fue una votación a través de Internet, sin ningún tipo de rigor científico, y en el que participaron sobre 200 personas, ¿no? O 200 veces la misma persona, porque no sabemos con qué datos se maneja, ¿no? Eso no es participación. Nosotros al Concello le hemos entregado más de 3.000 firmas. Hace unos 6 meses. Hace unos 6 meses, con nombre, apellidos y carnet de identidad, ¿no? Están esperando una respuesta. No nos han dicho absolutamente nada, no hubo respuesta ninguna, ¿no? Hubo, parece que un desprecio hacia esas personas, ¿no? Hace 15 días o 20, antes de convocar la asamblea, hemos mandado también de todas las asociaciones firmantes, les hemos pasado un escrito al Concello también solicitando lo mismo, un plan de accesibilidad que esté consensuado, que haya un proyecto. ¿Y cuál ha sido la respuesta? La misma que la anterior. Nada. Ninguna. Hemos convocado la asamblea esta. Eso es lo que le quería preguntar, sí. Si en la asamblea fue alguien del Concello. Hubo representantes, pero de la oposición. Del gobierno no fue nadie. El alcalde alegaba en una emisora local que no se le invitó. Bueno, no se le invitó, nosotros no invitamos a nadie, invitamos al pueblo entero. Era una asamblea abierta donde estaba invitado todo el mundo. Vinieron representantes de partidos de la oposición y allí se sentaron entre el público, igual que si hubiese venido el alcalde, porque no era una asamblea para escuchar la versión del Concello, que ya la conocemos a través de los medios. Era una asamblea para que el Concello, era al revés el concepto, que el Concello escuchase la opinión de lo que dice la gente, lo que dice el pueblo. Los ciudadanos. ¿No? Claro, nosotros no queríamos que nadie viniese a contarnos sus ideas, porque las conocemos, queríamos que escuchasen las nuestras. Queríamos utilizar esa asamblea un poco de altavoz enfocado hacia la Plaza de Armas, para que allí les llegase un poco el sentido del pueblo. Y la asamblea fue prácticamente unánime, ¿no? Puede haber alguna cosita, algún matiz de hacer las cosas, pero todo el mundo yo creo que pidió lo mismo, todo el mundo
ahí no se habló. Yo creo que la Asamblea gritó que hay que cambiar la manera de hacer las cosas, ¿no? Una asamblea que se reúne con el propósito de que se les escuche y transmitir la opinión al Concello. Nos comentabas que se llevó al Concello unas 3.000 firmas, posteriormente se le dio un documento con lo que se pretendía o algunas de las opciones que había. Después de esta asamblea, ¿hemos tenido respuesta por parte del Concello? Bueno, es verdad que al día siguiente no, al siguiente más, pienso que fue, se le entregó un escrito por registro, se metió solicitando la reunión. Realmente no hubo tiempo, pero estamos seguros de que sí que la van a conceder, solo faltaba. No te quiero decir, es simplemente hablar y cambiar ideas, ¿no? Yo creo que el Concello nos va a recibir a todos sin ningún tipo de problema y creo que se pueden llegar a... Si somos capaces de explicar bien cuál es nuestra postura, estamos seguros de que el Concello lo va a entender y lo va a sacar adelante, la idea lo que decimos nosotros, ¿no? Porque no es nosotros, creo que es el pueblo el que está hablando un poco o una mayoría de las asociaciones, porque yo creo que las asociaciones es la mayor participación ciudadana que existe, ¿no? Cuando convocan asambleas, Concello, yo creo que no debe tener el mismo peso el voto de una persona individual que de una asociación que representa un colectivo, en muchos casos de 100 y pico, de 200, de 300 personas, ¿no? Yo creo que las asociaciones son filtros donde nosotros discutimos opiniones y al final sacamos una común que es la que trasladamos. A mí muchas veces me toca defender una opinión que a lo mejor no es la mía personal, pero sí que es la mayoría de la asociación que represento, ¿no? Y entonces eso se saca adelante y es la postura que se defiende, ¿no? Entonces el Concello, yo creo que cuando tiene a todas estas asociaciones y tal, pues tiene que recapacitar. Yo creo que tiene que remover esto un poco las conciencias y decir, oye, estamos, y habrá quien diga, es que las asociaciones no me representan. Pues funde usted una, o metas usted, integres usted, intente cambiarla desde dentro, o intente... Las sociedades, como cualquier colectivo, pues somos variopintos, hay opiniones de todo tipo, pero bueno, lo que se trata en democracia es de aunar mayorías para sacar posturas comunes, ¿no? Después de toda esta movilización de los ciudadanos de Ferrol, ¿cree que puede ser que por lo menos no se inicie estas obras de peatonalización en Semana Santa? Bueno, nosotros esperemos que sí, entendemos que no va a haber obras tampoco, que lo que pretenden es poner vallas, nada más, ¿no? Que, pues, la propuesta no vemos, no hay ningún proyecto, no hay nada, y con el presupuesto que manejan no va a haber ningún tipo de obras, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que se le puede dar marcha atrás, ¿no? Y eso, hacer con diálogo y con sentido las cosas, que yo creo que sí estamos hablando del futuro y del bien de todos, ¿no? Y yo creo que tanto el Concello como nosotros queremos lo mejor para el barrio. Independientemente de que se tenga una reunión, ¿qué pretenden hacer si pretenden seguir con esas obras? ¿Seguir luchando y queriendo mostrar vuestra opinión? Absolutamente. La asamblea quedó claro, nosotros en la asamblea se expresó que somos más de dialogar, más de llegar a consensos, más que de movilizaciones y de cosas. Pero bueno, la gente está dispuesta a llegar a todo, ¿no? Porque estamos jugándonos muchísimo, ¿no? Estamos jugándonos el futuro del barrio y un futuro que puede ser irreversible si no se hacen las cosas con el sentido. Y yo creo que un proyecto de este tipo hay que tener una amplia mayoría detrás, ¿no? Porque tiene que ser un proyecto que nos enamora a todos y que todos juntos seamos capaces de luchar por él, ¿no? Yo creo que lo primero que tendría que hacer el Concello era encerrarse todos allí y discutir y hablar y dialogar y sacar un modelo de ciudad, ¿no? Es decir, ¿qué modelo? Estamos viendo que ya hay discrepancias entre el propio partido con el modelo. Yo también creo que la Concejalía de Urbanismo en estos momentos no está para imponer mucho, te quiero decir, está en una situación cuando menos complicada y yo creo que toca más dialogar que imponer, ¿no? Porque cuando parte de un grupo entiende que hay que hacer la peatonalización, pero de otra manera, bueno, pues yo creo que no es momento de imponer nada, ¿no? Entonces yo creo que ellos lo que tenían que hacer era ser capaces de llegar a un acuerdo de qué tipo de barrio queremos, qué tipo de ciudad queremos, y gobierne quien gobierne, pues ir más o menos siguiendo la misma línea, ¿no? Yo creo que arreglar una calle, poner una calle bonita, no es ni de derechas ni de izquierdas, ¿no? Yo creo que aquí no hay ideología, ¿no? En hacer solucionar el problema de los residentes no es ni de derechas ni de izquierdas. Entonces yo creo que es un problema eso, de ponernos de acuerdo, que seguro que todos queremos lo mismo, porque yo creo que al final lo que nos separa es muchísimo menos que lo que nos une,
y a partir de ahí vamos a trabajar todos juntos, codo con codo y con ilusión, ¿no? Yo creo que hay que ilusionar y hay que crear ese concepto, pero ilusionar se hace eso, por lo que repito, dialogando y buscando posiciones comunes. De hecho, debido a este revuelo que ha habido por parte de los ciudadanos con el plan de la peatonalización estos días, ha aprovechado por su parte la concejala de Urbanismo, María Fernández Lemos, para decir que están abiertos a todo tipo de diálogo, pero lo que no puede ser es que las asociaciones se obcequen en el no es no a este proyecto cuando no lo conocen a fondo. ¿Qué opina de esta declaración de la concejala? Bueno, la respuesta de la concejala siempre fue cuando hay protesta, pues si no quieres una taza de caldo, 2 tazas, ¿no? En la plaza, cuando fue la imposición de cortar la calle Real, fue porque nosotros nos enteramos por detrás de que estaba trabajando en hacerla, y cuando salió a la luz pública, cuando nosotros nos enteramos, solo faltaba que como vecinos y como ciudadanos se hagan las cosas a nuestras espaldas, pues cuando nos enteramos la reacción fue acelerarlo y a los 3 días imponer las cosas, ¿no? Cuando hablamos de la tal, siempre es más. Yo creo que se equivoca. Ella dice, estamos dispuestos al diálogo, pero en Semana Santa el barrio se va a cortar. Bueno, eso no es diálogo, eso no son maneras. Yo creo que se equivoca absolutamente en sus formas. Yo creo que tiene unas formas que ya debían de estar pasadas, ¿no?, de imposiciones, y que fue lo que nos ha llevado hasta ahora con el trato que hemos tenido. Yo creo que tiene que cambiar absolutamente. ¿Que desconocemos el proyecto? No es cierto, lo desconocemos y se refiere a la información que nos facilitó ella, porque fue ninguna. Nosotros el proyecto que está manejando la concejalía también nos los han dado por detrás, lo han sacado por la puerta de atrás, para que nosotros, que solo falta, que yo creo que no hay que esconder los proyectos, ni hay que esconder, ¿no? Y nosotros lo conocemos y lo hemos estudiado y hemos estado desgranándolo mucho tiempo, en muchas reuniones y muchas horas en nuestras casas mirando el proyecto cuál es, ¿no? Y hay un convencimiento común de que así no, pues que nosotros estamos hablando con todo tipo de personas, con una representación amplísima. Yo creo que es la mayor representación de unión que hay en el barrio para un problema de este tipo. Jamás hubo un peso tan grande entonces que nos diga que desconocemos, bueno. ¿A qué se quiere referir la concejala cuando en otras declaraciones dice que las asociaciones no quieren la información, no quieren información? De hecho, dice, no comprende que los colectivos de la Magdalena no quieren recibir información, ya que la decisión en ningún momento se ha planteado como unilateral. Pues habría que hacérsela a ella la pregunta. Nosotros solo faltaba, estamos absolutamente dispuestos a recibir información. La información la vamos sacando a cuentagotas y porque nos la van facilitando. Desde luego no ella. ¿no? Nosotros las pocas reuniones que hemos tenido con ella han sido más que nada en algún acto o en algún medio de comunicación, en alguna tertulia. Esas son las reuniones y las informaciones. Nosotros las informaciones, ella tiene nuestro teléfono, el concello, o nos puede convocar vía carta, vía burofax, lo que quiera. Que nosotros asistimos siempre que se nos convocó, siempre hemos asistido a cualquier tipo de reuniones. Lo que pasa es que ni se nos convoca, ni se nos informa. Nosotros la información que recibimos es única y exclusivamente del concello por los medios de comunicación. Ya para finalizar la entrevista me gustaría pedirte que, por si acaso nos está viendo el alcalde o María Fernández Lemos, ¿qué le gustaría transmitirle a ellos aquí si nos están viendo? Bueno, que hablen con nosotros, o sea, no con nosotros como personas físicas, ¿no? Que escuchen un poco la opinión de lo que se acordó en las asambleas y lo que habla el pueblo, ¿no? Que nosotros seguimos siendo los mismos, que queremos estar al lado de nuestro alcalde, que queremos luchar por nuestra ciudad y que estamos dispuestos a mejorar los proyectos que se puedan manejar, pero que tienen que escuchar, tienen que hablar y tienen que dialogar mucho más. Y salir más a la calle. Yo creo que hay que pasearse por la calle. Nosotros como comercio y como tal, pues estamos en la calle y estamos siempre escuchando opiniones. Y yo creo que la mayoría de las opiniones que escuchamos no es un no rotundo a la peatonalización, es un no rotundo lo que está diciendo la gente, es a suprimir la plaza de armas, ¿no? Eso sí que es absolutamente rotundo y irrenunciable, pero un no rotundo. La gente quiere que se vayan haciendo las cosas pues como hay que hacerlas, ¿no? Al alcalde, que nosotros estamos para colaborar, estamos para trabajar juntos, para ayudar y para dar opiniones, incluso alguna de las opiniones seguro que es buena para ayudar a mejorar estos proyectos que se manejan, ¿no? Pero que hay que cambiar las formas y que creo que el concello estábamos perdiendo un tiempo valiosísimo en guerras internas, en cosas que al pueblo le importan poco, de matices a lo mejor más ideológicos que de gestión, y Ferrol en este momento lo que necesitamos es gestión, necesitamos ponernos manos a la obra, que hay mucho que hacer, pero también es cierto que tenemos una ciudad que si sabemos llevarlo, que tiene un futuro
importante. Tenemos una ciudad con una materia prima, pero hay que saber ahora cocinarlo para que tener un barrio de la Madalena, pero también un barrio de Ferrobello, un barrio de Canido, un barrio de Calanz. Creo que tenemos una ciudad que tiene un futuro, pero que tenemos que estar más unidos que nunca. Entonces, cuando toca más unidos que nunca, porque venimos de una doble crisis, de la crisis nacional o internacional, más la he sumado a la crisis local, que llevamos años de retraso en muchas cosas en Ferrol, ¿no? Tocaba en estos momentos estar creciendo a un ritmo mayor, y estamos diluyendo el esfuerzo en cosas que a la ciudadanía le importan poco, ¿no? A la gente le importan poco las peleas internas, le importan poco las disputas, le importan poco... Y quieren proyectos ilusionantes, quieren ver que su ciudad tiene futuro, ¿no? Y nosotros ahí estamos en primera fila, dispuestos a colaborar con nuestro alcalde y dispuestos a colaborar con quien nos lo pida. Pues Cristóbal García Nores, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y mostrarnos la opinión de muchas de las entidades del centro de la ciudad. Muchísimas gracias por invitarnos. Y muchas gracias a ustedes. Ya saben que nos pueden seguir en nuestra página web en www.tvferrol.es o a través del canal a la carta en YouTube. Que tengan una muy buena tarde.